De todos los procesos que han moldeado el mundo actual, con sus riquezas horriblemente distribuidas, sin duda la colonización es el más importante. No obstante, a esta colonización le siguió otro proceso, un proceso de no retorno que llevaría a la independencia de muchísimos países a lo largo del mundo. Concretamente, hoy en Memorias de Pez, os vamos a hablar de la descolonización de las colonias europeas en el continente asiático. Así que id preparando las palomitas, que empezamos. Para ello vamos a irnos a uno de los años más cruciales en la historia del ser humano, 1945. En este año en el que las potencias del eje fueron derrotadas, el mundo estaba por vivir un cambio de paradigma nunca visto en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias coloniales, como el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, sufrieron un enorme desgaste económico y militar. Esto redujo su capacidad para mantener y controlar sus imperios coloniales. El coste humano y financiero de la guerra los dejó exhaustos y menos capaces de resistir los movimientos independentistas en sus colonias. Y aquí Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron muy listos. Mientras que los primeros defendían la idea de la libertad de cada pueblo, los segundos ejercían presión a sus rivales hablando de la lucha antiimperialista. Ambas políticas estuvieron orientadas a debilitar a las potencias coloniales. Francia, Reino Unido y Países Bajos, para que cedieran poco a poco su poder fuera del continente europeo. En este proceso que os vamos a contar también fue clave el rol de la ONU y el derecho a la autodeterminación, que crearía un marco internacional para salvar todo este meollo. Por su lado, en Asia, con la derrota final de Japón, que había estado ocupando varios territorios a la fuerza, el independentismo floreció en una primavera de distintos movimientos de todo tipo. Hoy os vamos a contar los más relevantes. El primero de los movimientos de independencia de uno de estos países asiáticos se dio en Indonesia, que antes era conocido como las Indias Orientales Holandesas. Desde el siglo XVII, los amigos de los molinos y la Heineken explotaban los recursos naturales de este archipiélago como les daba la gana, de la misma forma que lo hacían el resto de potencias coloniales. A principios del siglo XX comenzaron a emerger movimientos nacionalistas en respuesta al dominio colonial. Organizaciones como Budi Utomo y el Partido Comunista Indonesio fueron algunos de los primeros grupos en buscar un cambio político. Cuando la opresión neerlandesa cambió por la opresión japonesa, las ganas de independencia de los isleños aumentaron enormemente. Así surgieron partidos como el Partido Nacionalista Indonesio, y se hicieron lo suficientemente fuertes como para esperar agazapados al final de la guerra. El 17 de agosto de 1945, justo después de la rendición japonesa, los líderes nacionalistas Sukarno y Muhammad Hatta proclamaron la independencia de Indonesia, estableciendo la República de Indonesia. Sukarno se convirtió en el primer presidente y el tío consiguió llegar al poder unificando un pueblo de una diversidad cultural enorme sin derramar una sola gota de sangre. Evidentemente los holandeses no aceptaron gato por liebre y terminaron por involucrar a los indonesios en una lucha armada que duraría 4 años más. Tras la presión internacional de la ONU y de los Estados Unidos, los neerlandeses se vieron obligados a aceptar que Indonesia era independiente. La independencia de Indonesia sentaría un enorme precedente para los siguientes procesos de descolonización en Asia. El caso de Filipinas, que se dio a continuación en el año 1946, fue un caso único. ¿Y por qué? Pues porque tuvo que vivir una descolonización doble. A finales del siglo XIX, cuando era colonia española, surgió un movimiento nacionalista liderado por José Rizal y Andrés Bonifacio. Como ya sabéis, en 1898, Estados Unidos entró en guerra con España, principalmente por el control de Cuba. Sin embargo, el conflicto se extendió a Filipinas. Ese mismo año, Filipinas pasaría a formar parte de los Estados Unidos. Eso sí, era una manzana envenenada, ya que pronto, en 1899, estalló la Primera Guerra Filipino-Estadounidense. No obstante, los filipinos ya habían olido la libertad, y no se lo iban a poner tan fácil a los estadounidenses, a pesar de que los últimos respondieron con dureza y políticas muy represivas. En la década de 1930 comenzaron a fortalecerse los movimientos independentistas. Con la Segunda Guerra Mundial, como sucedió con la mayoría de países de la zona, los japoneses terminaron por ocuparlos. La resistencia filipina, tanto guerrillera como organizada, se aferró a la lucha con uñas y dientes durante este periodo. Tras esta demostración de resistencia, los norteamericanos pudieron ver lo duros que eran los filipinos y aprendieron la lección. El 4 de julio de 1946, mismo día que la independencia de Estados Unidos, firmaron la Declaración de Independencia del país. El proceso de la India merece un vídeo por sí mismo, pero lo resumimos. La India había sido una parte crucial del Imperio Británico desde el siglo XIX, y la administración colonial británica había establecido una compleja estructura de gobierno y control sobre una enorme y diversa población.
Durante la Primera Guerra Mundial, la India apoyó al Reino Unido, con soldados y recursos. Este apoyo generó expectativas de mayores libertades y autonomía tras la guerra, pero esto no se cumplió, y la población se pilló un buen cabreo. A principios del siglo XX, el movimiento nacionalista en la India se fortaleció significativamente. Fue en estos momentos cuando apareció la conocida figura de Mahatma Gandhi, que introdujo la filosofía de la no violencia y la desobediencia civil como una herramienta de resistencia. El tío era un absoluto líder, un símbolo para el país, algo que demostró en sus numerosas protestas pacíficas, como fue, por ejemplo, la Marcha de la Sal en 1930. Con la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo bélico que los habitantes de la India hicieron, que veían sin ningún sentido tanta movida para ellos, llevó a una división total en la población. Así surgieron varios movimientos paralelos de distinta índole, y uno de ellos era la Liga Musulmana, que abogaba por la creación de un estado separado para los musulmanes. En un contexto dominado por la necesidad de independencia y por el enfrentamiento del bando musulmán contra el bando hindú, y en contra de lo que Gandhi deseaba, parece que solo hubo una solución posible. El 15 de agosto de 1947, el Raj británico se dividió, creando dos nuevos estados independientes, India y Pakistán. Ahí tenéis toda la historia resumidita, podéis ir al vídeo sobre Pakistán y la India. En 1948 se daría también la independencia de Birmania y de Sri Lanka, ambas colonias británicas. La de Birmania, ahora conocida como Myanmar, tuvo una fase de lucha armada contra los británicos liderada por el carismático Aung San, que se aliaría con los japoneses para traicionarlos después de su ocupación y así lograr obtener finalmente la independencia del país. Eso sí, el pobre San no viviría muchos años más para admirar su logro, ya que sería asesinado en el año 1946. Por otro lado, Ceilán, ahora conocida como Sri Lanka, alcanzó su independencia a través de un camino más pacífico y diplomático en 1948, liderado por figuras políticas como Don Stephen Senanayake. Por su parte, Indochina, que comprendía Vietnam, Laos y Camboya, estuvo bajo el dominio del Imperio francés desde la segunda mitad del siglo XIX. Paralelamente, Corea cayó bajo el control japonés en 1907 y fue oficialmente anexada al Imperio de Japón en 1910. Os hablamos tanto de Indochina como de Corea porque tuvieron una cosa en común. Sus procesos de descolonización estuvieron extremadamente ligados al contexto de la Guerra Fría. En Vietnam, Ho Chi Minh, líder del Viet Minh, que era un movimiento guerrillero nacionalista y comunista, declaró la independencia del país en septiembre de 1945. Esto desencadenó una guerra con Francia que duró desde 1946 hasta 1954. Con el apoyo de la China comunista, el Viet Minh logró una victoria decisiva sobre los franceses, culminando en la batalla de Dien Bien Phu en 1954. Esta guerra llevó a la firma de los Acuerdos de Ginebra, que establecieron también la independencia de Laos y Camboya, y dividieron Vietnam en dos entidades: Vietnam del Norte, de orientación comunista, liderado por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, prooccidental, que recibió el apoyo de Estados Unidos. Este follón ya os lo conocéis perfectamente y si no, tenéis vídeo en el canal sobre la guerra de Vietnam. Como muchos ya sabréis, el conflicto culminó en 1975 con la victoria de los comunistas para vergüenza de los yanquis y la unificación de Vietnam bajo un solo gobierno socialista. En el caso de Corea, la derrota de Japón en 1945 llevó a la división del país en otras dos zonas de influencia, el norte bajo la Unión Soviética y el sur bajo Estados Unidos. La situación escaló en 1950, cuando Corea del Norte invadió el sur, desencadenando la Guerra de Corea, que se extendió hasta 1953. Estados Unidos intervino militarmente para apoyar a Corea del Sur, mientras que la Unión Soviética y China respaldaron a Corea del Norte. El conflicto terminó con un armisticio que consolidó la división de Corea en los dos estados separados que conocéis a día de hoy. Por cierto, el segundo tigre asiático, que no es Corea del Sur sino Taiwán, viviría su separación de la República Popular China en el año 1949, cuando los nacionalistas del Kuomintang se replegaron a la isla y establecieron su propia república que dura hasta día de hoy. Afortunadamente, las independencias de Malasia, Maldivas y Singapur, que se dieron más adelante, fueron procesos mucho más pacíficos que los que os hemos contado anteriormente. En las décadas posteriores, algunos de los países que sufrieron los procesos de descolonización sufrirían divisiones que llevarían a la formación de nuevos países. Este fue el caso de Bangladesh, que en el año 71 se independizó de Pakistán, o el caso de Timor Oriental, que se independizó de Indonesia hace apenas 22 años. En cuanto a Bután, decir que nunca fue colonia, solo un protectorado británico. Y Nepal tampoco fue colonia a pesar de la influencia británica.
Por supuesto que la Gran Siam, como se conocía antes a Tailandia, tampoco fue nunca una colonia, ya que sus dirigentes fueron muy hábiles diplomáticamente navegando entre las presiones inglesas y francesas. Por último, Mongolia tampoco fue colonizada en el sentido tradicional por potencias europeas, aunque siempre tuvo una gran influencia de la Unión Soviética. Y bueno, con esto vamos llegando al final del vídeo. Eso sí, deciros que sabemos que nos hemos dejado una importante región de Asia, pero no os preocupéis porque Oriente Próximo y Asia Central merecen otro vídeo enterito hablando de sus procesos de descolonización. El mandato británico de Palestina, la República de Turquía o la independencia de Irak son temas que os traeremos próximamente, siempre y cuando os haya gustado este vídeo. Y lo mismo haremos con África. Pero antes de irnos vamos a resumir brevemente cuáles fueron las causas de la descolonización de las regiones de Asia de las que os hemos hablado. 1. La ocupación japonesa, que por un lado hizo empequeñecer a sus metrópolis y por el otro levantó a las masas en contra del imperialismo japonés. 2. La aparición de movimientos nacionalistas que estaban formados por líderes con ideas occidentales de libertad e independencia. 3. La sensación de debilidad de las potencias coloniales que dieron al mundo tras la Segunda Guerra Mundial, ya que sin Estados Unidos ni la Unión Soviética no se habría derrotado a Alemania. 4. La crisis económica en Europa tras la devastación de la guerra. Y 5. La presión de las dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se mostraban contrarias al antiguo orden colonial europeo. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. ¿Nos hemos dejado algún país? ¿Cuál de todos estos procesos te ha parecido más interesante? Te leemos en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.